Génesis capítulo 27, versículos 18 y 19. Génesis capítulo 27, versículos 18 y 19. El propósito del mensaje de esta noche es mostrar a la iglesia que cuando nos aproximamos de Jesús tenemos que hacerlo con las manos vacías. Es Él que hace todo en nos. No tenemos que querer ayudarlo un poquito. Él providenció todo, Él lo hizo todo. Tenemos apenas que confiar en Él. Pero el mensaje de esta noche también mostrará que muchas veces Dios con amor trata de mostrarnos esto. Y cuando no comprendemos, en un acto de extrema misericordia, Él muchas veces tiene que motivar lágrimas, para en medio de las lágrimas y el dolor, comprender que no somos nada, no podemos nada, no valemos nada, y nuestra única esperanza es Él. Génesis 27, 18 y 19. Entonces fue Jacob a su padre y le dijo: Padre mío. Y Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hermanos, estamos aquí en la presencia de un hombre que quería desesperadamente ser bendecido. Jacob quería ser bendecido. Yo creo que todos queremos ser bendecidos esta noche. Cuando llegué al Brasil, descubrí una cosa muy bonita. Los hijos, antes de salir de la casa, para la calle, a la escuela, al trabajo, van a su papá y le dice: papá, bendíceme. Y el papá levanta la mano y le dice: hijo, yo te bendigo. Y ahí el muchacho se va. Cuando llega la hora de dormir, el hijo va donde el papá y le dice: papá, bendíceme. El papá le dice: que Dios te bendiga, hijo. Y él se va a dormir. Parece que en el corazón humano hay un deseo tremendo de ser bendecido. Quiero que me bendigas, Dios. Oramos: bendíceme. Bendíceme en mi trabajo, bendíceme en mi vida sentimental, bendíceme en mis estudios, bendíceme en mis planos para el futuro, bendíceme. Pero yo creo que la mayor bendición que todos aspiramos es la bendición de la salvación, de la paz, de la felicidad que solo Cristo puede dar. Pero miren, esta historia de Jacob es interesante, porque Jacob era un hombre que quería desesperadamente ser bendecido, solo que él no quería ser bendecido por los métodos divinos. La bendición de Dios no cuesta nada. La salvación no cuesta nada. Tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Voy a decir una cosa que puede asustar a muchos. Tú ni siquiera tienes que aceptarla. Tú apenas no tienes que rechazarla, porque Dios te la da. Puedes estar en la vida tan herido,
tan magullado, que no tienes ni siquiera fuerza para recibirla. Pero si tú no le dices, llévate tu bendición que no quiero, llévate tu salvación que no quiero, Él te la va a dar. Es lo que en el camino a Cristo dice Elena de White. El ser humano podrá resistir, podrá rechazar, pero si él no hace esto, si no rechaza y no resiste, inevitablemente será atraído para la salvación. Qué cosa maravillosa, hermano. Ustedes se asustarían si yo les dijese esta noche que perderse es más difícil que salvarse. Porque para perderme tengo que llegar a un punto en que le diga a Dios, Dios, no quiero ser salvo, llévate tu bendición, tu salvación, no quiero perderme, no quiero escuchar de tu salvación, llévatela, yo quiero perderme, porque si yo no hago esto, Dios me va a salvar. Será el hombre irremediablemente atraído a su amor, dice el Espíritu de profecía. Pero Jacob pensaba que él tenía que hacer alguna cosa para salvarse. Él no podía ir a Dios como Jacob, de la manera como él era, no. Ustedes saben qué quiere decir Jacob. Mentiroso, engañador, fraudulento, pecador, miserable. Él pensaba que si se presentaba al Padre para pedirle la bendición como un mentiroso, como un engañador, como un fraudulento, como un pecador, como un miserable, Dios no le daría la bendición. Él pensaba que tenía que hacer alguna cosa para recibir la bendición. ¿Y qué cosa hizo? Se disfrazó de otro, tomó el nombre de otro, tomó los pelos del otro y se los colocó. Tomó el perfume del otro y se lo botó, se lo colocó. Y se presentó a su padre con el nombre de otro, con la ropa de otro, con los pelos de otro, con el perfume de otro. Porque pensaba que como Jacob, el padre no le daría la bendición. Pero él no sabía que ya estaba provista la bendición para Jacob. Él sería de donde saldría el linaje del Hijo de Dios en este mundo. Pero él pensaba que debía hacer alguna cosa, entonces se disfrazó de un buen adventista del séptimo día. Un buen cristiano, nombre de cristiano, ropa de cristiano, perfume de cristiano. Y se presentó a su padre, y miren la manera interesante como él se llega a su padre y le dice, he hecho todo como tú me pediste, me porté exactamente como tú quieres, he hecho todo como tú me pediste, guardé el sábado, devolví el diezmo, no me corté el cabello, no me pinté las uñas, no me pinté los labios, no fui para el cinema, no fui para eso, no hice aquello. He hecho todo como tú me pediste. Mira mi ropa, soy adventista del séptimo día. Mira mis cabellos, soy adventista del séptimo día. Mira mi perfume, mira mi nombre, está en el libro de la iglesia, soy adventista del séptimo día. Ahora, levántate y bendíceme. Merezco la bendición. Qué pena. Él pensaba que la salvación se gana, se conquista, se trabaja por ella. Él no sabía que la salvación es una expresión de amor de Dios al hombre. Nadie es salvo porque merece. Somos salvos porque Dios nos ama mucho y no quiere que nos perdamos. Apenas eso. Y miren cómo el Padre trata de ayudar a Jacob. En los versículos siguientes miren lo que dice. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que tan rápido encontraste todo, hijo mío?
Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de ti. Muchas veces podemos usar el nombre de Dios para decir, yo estoy guardando el sábado porque Dios me ayudó, cuando en realidad no es nada más que un resultado de nuestro esfuerzo humano. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te apalparé, hijo mío, para ver si eres Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien lo apalpó y le dijo, qué interesante, las manos son las manos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. Tú pareces por fuera interesante. Yo te veo, pareces un buen cristiano, un buen miembro de iglesia, un buen adventista. Tus manos parecen las manos de Esaú, pero tu voz es la voz de Jacob. Y es posible que un día parezcamos cristianos, pero siempre nuestra voz nunca deja de ser la voz de Jacob. ¿Cuántos hijos tenía Isaac? Solo 2. ¿Por qué tú piensas que un padre no reconoce la voz del hijo? ¿Por qué cuando Jacob habló, el padre le dijo, ¿quién eres tú? Yo puedo estar mirando para allá y uno de mis hijos me llama, yo sé quién es, yo conozco la voz de cada uno de ellos. ¿Por qué el padre le hizo la pregunta, ¿quién eres tú? Esta era una pregunta con un propósito. El padre quería llevar a Jacob a recibir la bendición, pero por el único camino que Dios tiene para dar la bendición. ¿Quién eres tú? Y Jacob sintió esa pregunta, la recibió y dijo, ¿quién soy yo? Yo soy Jacob. Pero qué vergüenza, yo no puedo decir que soy Jacob. Yo no puedo presentarme como deshonesto, fraudulento, no puedo presentarme como Jacob. Yo tengo que presentarme como un buen cristiano, un buen adventista. Yo tengo que hacer alguna cosa. Y miren cómo el padre insiste nuevamente después de tocarlo y decirle, interesante, tu pelo, tu brazo parece el brazo de Esaú, pero tu voz es la voz de Jacob. El versículo 24 le dice, y el padre le dijo, ¿eres tú de verdad mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, padre, yo soy. Vean esto porque yo los voy a llevar después al final del mensaje, voy a volver aquí. Vean cómo una vez y otra vez el padre insiste, ¿eres tú? Sí, yo soy. ¿Eres tú? Sí, yo soy Jacob. ¿De verdad eres tú mi hijo Jacob? ¿Mi hijo Esaú? Sí, yo soy Esaú. Y entonces el padre le da una bendición. Pero mis hermanos, esa bendición no vale nada. Nosotros pensamos que porque nos bautizamos y salimos del agua bautismal y nuestro nombre se escribe en la iglesia, ahora ya estoy bien, estoy convertido, estoy salvo. No es, tal vez no. La bendición que nosotros la conseguimos por el camino equivocado no vale de nada. Por eso, queridos jóvenes, ustedes que van a se casar un día, traten de conservar su enamoro, el periodo de enamorar de manera limpia, que un día ustedes desfilen por aquí para ser casados aquí y que tengan certeza de que esa bendición que Dios les está dando es de verdad. Que el vestido blanco que estás usando es porque es blanco, de verdad. Porque la bendición que se consigue por el camino del engaño no es bendición, no vale nada. Si el pastor te dice, yo te bendigo, pido la bendición de Dios para ti, eso no vale mucha cosa. Jacob consiguió una bendición que no era bendición y pensó que estaba bendecido y se fue a una tierra distante. El camino del engaño siempre nos
nos lleva lejos de Dios, lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de los queridos, lejos de nuestros sueños, lejos de nuestros ideales, lejos de nuestros principios, lejos de la iglesia. El camino de la mentira siempre nos lleva lejos. Y Jacob se fue para una tierra distante y vivió lejos. Estaba bendecido por el Padre, pero no era feliz, porque la bendición no era la bendición por el método divino. Vivía angustiado, desesperado, vacío, y allá en la tierra, lejos de Dios, engañó y fue engañado. Lloró, fue explorado por los hombres. Ustedes saben lo que hizo el suegro con él. Lo engañó con una hija, lo engañó con la otra hija. Trató de explotarlo. Él tenía la bendición del Padre, pero no era feliz. Él tenía la bendición del Padre, pero sentía un vacío en el corazón. Y se preguntaba, ¿por qué? Si yo hice todo conforme Él me pidió. Si yo escuché que Él me dijo que me bendijo. Si yo me bauticé. Si yo me inscribí como miembro de la iglesia. Si yo participé, si yo canté, si yo hice esto, yo hice aquello. ¿Por qué siento que no soy feliz? Porque hay un vacío en mi vida. Y durante 20 años vivió en una tierra desesperada, en medio de desesperación y vacío. Ahora, hermanos, escuchen una cosa. Después de 20 años, pasaron 20 años desde que él se fue. Un día, Dios le dice, hijo, tienes que volver para casa. Y llegó la hora de volver para casa. Y yo no sé si estoy predicando esta noche para alguien que ha estado lejos de la iglesia, lejos de Dios. En nombre de Dios yo te digo esta noche, hijo, llegó el momento de volver para casa. Has estado en una tierra extraña, sufriendo y llorando y sintiendo el terrible vacío del alma. Llegó el momento de volver para casa, por favor. Dios te está llamando para volver para casa. Pero el camino de vuelta para casa pasa por la tierra de Esaú. Tienes que confrontar tu pasado. No puedes fugir. No puedes escaparte, no puedes driblar. El camino de vuelta para la casa pasa por la tierra de Esaú. 20 años de soledad, de sufrimiento, de desesperación. Debían haber sido necesarios para que Jacob aprendiese la grande lección de que para tener paz, para tener felicidad, para tener salvación, él no debía hacer nada. Todo lo que debía hacer es ir como él era, como Jacob, pecador, miserable, sucio, prisionero de pecados y de vicios. Él tenía que ir a Cristo como él era, como Jacob. Pero no había aprendido durante 20 años esa lección. Y 20 años después, cuando estaba volviendo para la casa, pasó por la tierra de Esaú. Y miren el viejo Jacob. No había aprendido nada. En 20 años de sufrimiento y de soledad, no había aprendido nada. Génesis capítulo 32. Miren lo que dice la Biblia. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Versículo 3. Génesis 32, versículo 3. Estoy leyendo a partir del versículo 3. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Miren ahora el versículo 5, es para reír, hermanos, la experiencia de Jacob. Y es para llorar cuando comprendemos que es nuestra propia experiencia. Ahora tengo vacas. 20 años atrás se presentó a su padre y le dice, he hecho como tú me mandaste. Aquí está. Levántate, come y bendíceme. Ahora vuelve 20 años después, miren. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Tengo cosas. Y yo espero que tú me perdones porque tengo cosas. Yo tengo cosas y espero que pueda hallar gracia a tus ojos porque tengo cosas.
No había aprendido la lección. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos, y tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Hermanos, cuando nosotros hemos entrado en lo que llamamos salvación por métodos extraños y humanos, todo nos da miedo en la vida. Ahora su hermano venía con 400 hombres para recibirlo, pero él pensaba que venía para destruirlo. Y miren cómo él se prepara. Versículo 13. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Sumen eso, ¿cuánto debe dar en intis, hermanos? Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y para dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene atrás de nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, miren, he aquí tu siervo Jacob viene atrás de nosotros después del presente. Porque Jacob pensaba, apaciguaré la ira de mi hermano con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y él me perdonará. Qué interesante ese Jacob. 20 años atrás se presentó a su padre y le dice, quiero que me bendigas, dame la bendición. Pero para eso se disfrazó de otro, se vistió de otro, colocó el nombre de otro, el perfume de otro, hizo alguna cosa con su mano, trabajó, procuró, preparó la comida y ahora se presenta ante su padre. Aquí está mi presente, he hecho conforme a lo que me pediste, ahora yo merezco, levántate y bendíceme. Y eso lo mandó a una tierra extraña, y durante 20 años sufrió, fue explotado, sufrió el vacío del alma, la desesperación del corazón, y en esos 20 años no aprendió la lección, porque 20 años después está volviendo para la tierra de su padre. Y cuando siente el peligro, lo primero que hace no es humillarse y caer, no es correr como Jacob y decir perdóname, no, lo primero que hace es conseguir cosas, camellos, vacas, borricos, talentos, esto, mi diezmo, mi sábado, mi buena conducta, mi buen comportamiento, ya está aquí, va adelante, yo voy atrás de mis buenas obras, tal vez Él me aceptará. Tal vez Él me perdonará cuando vea mi buena conducta, cuando vea todo el esfuerzo que he hecho para portarme bien, cuando Él vea que yo dejé mis vicios, dejé mis pecados, cuando Él vea que yo arranqué todo mi pasado, tal vez Él me perdonará. Pero aquí encontramos ahora a Jacob llegando a la grande noche de su vida, hermanos. Versículo 22 del capítulo 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, y los hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y entonces Jacob se quedó solito. Este Jacob era un buen padre. Lejos de Dios también podemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos, buenos alumnos, buenos profesores. Este Jacob era un padre preocupado con sus esposas, con sus hijos. Él los hizo pasar, los dejó acomodados. Y lo interesante del versículo 24 dice, así Jacob se quedó solo. Y este fue el comienzo de la nueva experiencia para Jacob. El día en que él se quedó solo. Y queridos amigos y hermanos, un día en la vida a veces tenemos que quedarnos solos. Y es cuando que nos quedamos solos que comienza todo de nuevo. A veces lejos de los amigos, a veces abandonados por los parientes,
a veces rechazados por la sociedad, rechazados por los amigos, sin apoyo de nadie, solos en este mundo, solos por alguna circunstancia. Es cuando nos quedamos solos. Es cuando las luces de la ciudad se apagan. Es cuando la bulla para. Es cuando los elogios que recibimos desaparecen. Es cuando nos quedamos solos, que descubrimos lo que pasa con nosotros. Y Jacob se quedó solito. Y entonces cuando quedó solo, miren lo que dice. Apareció un hombre y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero analizar esta parte, que es la parte culminante de esta historia maravillosa. Hermanos, Jacob se quedó solito. Y de repente apareció alguien y comenzó a luchar con Jacob. Y ese alguien era Cristo, personalmente. Era Cristo. Y ya escucharon decir que Jacob pensaba que estaba luchando con un ladrón y Jacob luchaba con el hombre. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia no dice que era Jacob que luchaba con el hombre. La Biblia dice que era el hombre que luchaba con Jacob. Mis hermanos, la lucha no es de nosotros contra Dios, la lucha es de Dios contra nosotros. Y Cristo no estaba luchando con Jacob apenas esta noche, no. Desde 20 años atrás, Cristo estaba luchando con Jacob, queriendo sacudirlo, queriendo hacerlo pensar que tenía que deponer sus armas, que tenía que presentarse como Jacob, que tenía que reconocer quién era, que tenía que reconocer su impotencia, su incapacidad. 20 años atrás el padre le hizo la pregunta, ¿quién eres tú, Jacob? Pero tu voz no parece de Jacob, pero soy Jacob, pero soy Esaú. 20 años atrás Cristo estaba tocando la puerta de su corazón y él escondiéndose atrás del nombre de Esaú, escondiéndose atrás de la imagen de otro, de una buena imagen. En esos 20 años de soledad en una tierra extraña, a través de las adversidades de la vida, a través de la explotación del suegro, Dios estaba queriendo decirle, hijo, yo quiero que tú reconozcas que tú no vales nada. Yo quiero que vengas a mis brazos de la manera en que estás, sucio, podrido, de la manera que estás. Tienes que correr y yo me encargo de solucionar tu problema. Pero Jacob siempre escondiéndose, mirando sus posesiones. Tengo que hacer alguna cosa, tengo que ofrecer alguna cosa, tengo que esforzarme, tengo que participar. Y ahora llega la noche, y Cristo amaba a ese hombre, Cristo quería verlo feliz, y Cristo sabía que él, por más que trataba de hacer cosas para ser feliz, no era feliz. Y ahora Cristo comienza a luchar con él. Por favor, Jacob, despierta, abre los ojos, entiende lo que es mi mensaje, entiende mi salvación. Tú no tienes que esforzarte, tú tienes que confiar en mí. Pero Jacob era duro. Y las horas fueron pasando, y ese hombre no se avalaba, ese hombre no se abría. Y cuando Cristo vio que todos los recursos que él ya podía usar, ya lo había usado, y Jacob no respondía, Dios hizo una cosa maravillosa, un acto de extrema misericordia. Dios tocó aquí, en la junta del muslo, aquí. Y esta es una parte muy dolorosa. Aquí hay un nervio muy doloroso. Cristo, en un acto de misericordia divina, lo tocó aquí. Y yo imagino que Jacob dio un grito de dolor. Y junto con ese grito, sus ojos se empañaron porque quedaron llenos de lágrimas de dolor.
Y en medio de las lágrimas de dolor, Jacob entendió que no estaba luchando con un hombre, estaba luchando con Cristo. No estaba luchando con un hombre, estaba luchando con Cristo. ¿Por qué será que los hombres demoramos tantos años para entender que no estamos luchando con hombres, estamos luchando con Cristo? Cuando tu madre, querido joven, o tu padre te dice, hijito, vamos para la iglesia, tú piensas que estás luchando contra tu padre. No, estás luchando contra Cristo. Hijo, no hagas eso. ¿Tú crees que estás luchando contra tu padre? Estás luchando contra Cristo. Cuando tu iglesia te pide alguna cosa, ¿tú crees que estás luchando con la iglesia? Estás luchando con Cristo. Cuando tu pastor te sugiere alguna cosa, ¿tú piensas que estás luchando contra tu pastor? Estás luchando con Cristo. Pero ¿por qué será que los hombres demoramos en entender que nuestra lucha no es contra un hombre, es con Cristo? Y Jacob tuvo que ser tocado aquí en su nervio. Tuvo que gritar de dolor, tuvo que llorar, y en medio de las lágrimas descubrió que estaba luchando con Cristo, y cuando descubrió eso, se agarró de Cristo desesperadamente, y le dice, Señor Jesús, yo no me daba cuenta que estaba luchando contigo, ahora por favor, yo no te voy a dejar, bendíceme por favor. ¿Pero por qué Jacob quiere ser bendecido? 20 años atrás, yendo por el camino de las obras, he hecho conforme lo que me pediste. Yendo por el camino de la hipocresía, disfrazándose de un buen adventista, de un buen miembro de iglesia, ¿no había recibido la bendición? Claro que había recibido. Pero esa salvación no valía para nada. Era una salvación teórica, era una salvación teológica, pero no era una salvación práctica. No proporcionaba paz, no proporcionaba alegría. Y ahora se agarra de Cristo desesperadamente y le dice, por favor, no te soltaré si no me bendices. Por favor, bendíceme. Durante 20 años he vivido solito. Necesito de ti. Por más que trabajo, por más que me porto bien, por más que cumplo todo, no consigo ser feliz. Por favor, Señor, no te dejaré si no me bendices. Y Cristo le dice, hijo, no eres tú que durante 20 años me has pedido la bendición, soy yo. Yo que durante 20 años he querido bendecirte, pero tú no me dejas. Porque la única manera de alcanzar la salvación es por el método que yo tengo, no es por tu método. Pero cada vez que yo quiero llevarte por ese camino, tú me presentas tus obras, tú me presentas tus esfuerzos, tú me presentas los frutos de tu trabajo. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta que te hice 20 años atrás. Pero quiero ver si ahora tú has aprendido la lección. Jacob, respóndeme. Hijo, respóndeme. ¿Cómo te llamas? 20 años atrás, cuando él escuchó la pregunta, ¿cómo te llamas? Él respondió, Esaú. ¿Eres tú mismo Esaú, mi hijo? ¿De verdad? Sí, yo soy. Pero la voz no parece. Pero yo soy. 20 años después, Cristo le hace la misma pregunta. Quiero ver si aprendiste. ¿Cómo te llamas? Y él no demoró un segundo para responder. Jacob. ¿Qué estaba diciendo Jacob cuando dice, me llamo Jacob? Estaba diciendo, Señor, yo no soy más aquel adventista del séptimo día que parecía ser un buen miembro de iglesia. No soy el buen cristiano que siempre pensé que era, que siempre quise ser. Yo soy Jacob. Yo soy esta miseria que tú ves aquí. Me cansé, Padre, de fingir. Me cansé de querer ser. Yo soy este hombre. Nunca pasé de ser un Jacob. Un mentiroso, un engañador, un fraudulento, un miserable, un pecador. Toda la vida me presenté a ti, pensando que las buenas cosas que hacía podían ayudar a alguna cosa para salvarme, pero sigo vacío. Ahora tú me preguntas quién soy.
Yo te confieso, soy Jacob. ¿Puedes hacer alguna cosa por mí como Jacob? Estoy aquí trayendo todo lo que tengo de sucio en mi vida. ¿Puedes hacer alguna cosa por mí? Y cuando Dios pregunta quién eres tú, no es para atormentarte. Cuando Jacob dijo, yo soy Jacob, Cristo inmediatamente colocó la mano en sus labios y le dice, no, tú no eres más Jacob. Yo solo quería que tú entendieses, pero yo veo que tú entendiste. En este momento tú eres Israel, un príncipe de mi pueblo. Has luchado y has vencido. Pero la parte más curiosa de la historia está en el versículo 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. El versículo 31, capítulo 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Cuando salió el sol, estaba cruzando el Peniel, el sol salió después de una noche intensa de lucha, de sufrimiento, pero gloriosa noche en que encontró el camino verdadero de la salvación. Ahora estaba atravesando el Peniel cuando el sol salió. Y la historia dice que andaba cojeando. Andaba cojeando. Y yo pregunto cuánto tiempo habrá cojeado Jacob. Tal vez habrá quedado cojito para toda la vida. Pero ¿qué importa? Ahora era feliz por primera vez. ¿Qué importa si tenemos que andar cojos por el resto de nuestra vida? ¿Qué importa si tenemos que andar mancos por el resto de nuestra vida? ¿Qué importa si tenemos que quedar paralíticos para el resto de nuestra vida? ¿O quedar ciegos para el resto de nuestra vida? Yo soy feliz por la primera vez. Pero yo les pregunto, ¿era necesario él quedar cojo para entender lo que Dios le estaba queriendo decir? ¿Era necesario Cristo tocar en la articulación de su muslo para él entender que él no valía nada, que él no podía nada y que su esperanza única estaba en Cristo? No era necesario. Y mis queridos jóvenes y hermanos, Dios está invitando a las personas. Con amor está suplicando. A unos 20 años, a otros 50 años, a otros 5 años, está llamando a la puerta del corazón. Con amor y con lágrimas está suplicando, vengan a mí, hijos, como Jacob. Vengan de la manera en que están. Vengan con todo lo que tienen. No traten de dejar las cosas malas para venir a mí. Vengan con las cosas malas. Yo me encargo de cuidar de eso. No traten de ser buenos cristianos para venir a mí. Vengan como son, perversos, malos. Vengan. Yo es el que les voy a hacer, les da la victoria genuina. Pero si no entendemos, Dios en un acto extremo de misericordia muchas veces va a tener que tocar en la articulación de nuestro muslo. Vamos a tener que dar un grito de dolor. Las lágrimas van a empañar nuestros ojos. Y en medio de las lágrimas y del dolor, tal vez entendamos el tema maravilloso de la justificación por la fe. Tal vez entendamos que toda nuestra esperanza solo está en Él. Voy a hacer un llamado esta noche, pero no voy a pedir que ustedes se levanten y vengan porque no hay circunstancias para eso. Pero antes del llamado quiero contar una experiencia que tiene mucho que ver conmigo. Mi mamá conoció el mensaje cuando yo tenía 4 años de edad. En aquel tiempo mi papá no quiso saber nada del Evangelio. Yo sé lo que mi mamá sufrió por causa de un esposo que no quería saber nada de Cristo. Pero los años fueron pasando. Y un día mi papá descubrió que ese asunto de cristianismo y de iglesia y de evangelio tenía alguna cosa de buena. Porque todos los hijos de sus amigos se entregaban a la bebida, se entregaban al cigarro, tenían problemas disciplinares. Pero sus hijos, por estar en la iglesia, no tenían esos problemas. Entonces valía la pena apoyar a esos hijos en ese camino.
Y él comenzó a apoyar la familia en la iglesia, pero él decía así: sálvense ustedes, hijitos, yo no quiero nada con eso. Yo los voy a apoyar. ¿Quieren ir al colegio Unión? Yo voy a hacer el sacrificio, los voy a llevar. Pero la salvación es para ustedes, no para mí. Y los años fueron pasando y pasando y pasando. Y yo me acuerdo cuando recibí el llamado para ir a Brasil. Y yo entré al cuarto de mi padre. Y mi padre ya estaba viejo. Y se agarró de mí y me dice: hijo, ¿por qué tienes que ir? ¿Tienes que ir? Y le dije: papá, me están llamando. Voy para allá. Pero yo estoy viejo, hijo. Tal vez cuando tú vengas, yo ya me habré muerto. Yo le dije: no, papá. Dios te va a dar una oportunidad. Dios te está llamando. Un día tú le vas a decir sí. Y yo me fui para el Brasil y dejé a mi padre con los ojos mojados de lágrimas. 3 años después yo volví de vacaciones aquí. Pasamos 2 meses maravillosos, pero me despedí nuevamente para ir. Y nuevamente él se agarró de mí y dice: hijo, ya estuviste 3 años, ¿para qué vas a ir nuevamente? Ahora yo estoy más viejo. Tal vez me puede suceder alguna cosa mientras estás en Brasil. Yo le dije: no, papá, Dios está teniendo paciencia contigo. Yo creo en mi corazón que todavía un día tú vas a aceptar a Jesús. Y me fui y dejé a mi padre con los ojos mojados de lágrimas. Un día él me escribió una carta muy bonita diciendo así: hijo, yo me siento feliz porque tú eres un pastor y yo sé que Dios está bendiciendo mucho tu trabajo. Y yo le escribí una carta diciendo: papá, yo soy un pastor feliz, pero hay una pequeña pizca de tristeza en todo eso, porque la persona que más quiero en esta vida, yo no pude hacer nada por él. Y yo presento el mensaje del Evangelio para millares de personas, pero no fui capaz de presentar el Evangelio para mi propio padre. Y él me escribió otra carta diciendo: mira, yo no sabía que te sentías de esa manera, pero si tú te sientes, yo me bautizo. Si te sientes triste, yo me bautizo. Y yo le escribí otra carta diciendo: no es por mí que tienes que bautizarte. Un día él me escribió una carta diciendo: hijo, cuando vuelvas aquí vas a tener una sorpresa. Y cuando vine de vacaciones nuevamente, realmente yo tenía una sorpresa. Mi papá me dice: hijo, yo estoy yendo a la iglesia, entregué mi vida a Jesús, estoy devolviendo mis diezmos. El pastor quiso bautizarme, pero yo quiero esperar. Yo quise esperar hasta que tú llegases, porque yo quiero ser bautizado por mi hijo pastor. Y yo tuve la alegría de un sábado en la iglesia de Ñaña entrar al tanque de bautismo y bautizar a mi propio padre. Pero lo que yo no sabía es que un cáncer asesino estaba devorando la vida de mi padre. Lo que yo no sabía es que noches y noches mi padre pasaba sin dormir, no gritando de dolor, pero mordiendo la almohada de dolor. Y fue en medio de las lágrimas y del dolor que él descubrió que durante años y años, 34 años, él no había luchado con la esposa, él no había luchado con la iglesia, él no había luchado con el hijo pastor, él había luchado con Jesús. Y seguramente en una de esas noches de lágrima y sufrimiento y dolor, porque él dormía en un cuarto separado, solito, seguramente en la soledad de ese cuarto,
En medio de las lágrimas y el dolor descubrió que estaba luchando con Cristo y seguramente se agarró de Él y le dijo: Señor Jesús, yo no te dejaré si no me bendices. Y seguramente Cristo le dijo: ¿quién eres? Y por la primera vez en su vida él dijo: yo no soy el buen padre que parezco ser, no soy el buen esposo que parezco ser, no soy el ciudadano honesto que parezco ser. Yo soy un pobre hombre que no tiene nada. Yo necesito de ti. Y yo doy gracias a Dios con todo mi corazón porque Él le dio vida. Y porque un acto maravilloso de amor, de misericordia, Él tocó la articulación de su muslo. Y mi padre, en medio de las lágrimas, descubrió que estaba luchando con Jesús. Depuso sus armas y le entregó la vida a Cristo. Yo pregunto esta noche, ¿estoy predicando aquí a alguien que está luchando con Cristo durante años y años? No, pero yo no creo que esa iglesia es la iglesia de Dios, porque mira a los administradores, mira a esos pastores. No es contra ellos que estás luchando. Estás luchando con Jesús. Tú sientes en tu corazón que Dios te llama. Tú sientes que Él toca la puerta de tu corazón. A momentos en que tú quieres correr a sus brazos y entregarte, pero tus conceptos humanos a veces te retienen. Yo te pregunto, ¿será necesario que Dios, en un acto maravilloso de misericordia, tenga que tocar la articulación de tu muslo? Dios tocó la articulación de mi padre. Andó el resto de sus pocos días de vida cojeando, gritando con el cáncer devorando su vida. Pero ¿qué importa? Ahora ¿quién había descubierto a Jesús? Ahora lo había aceptado. Mis queridos hermanos, Sonete va a cantar ahora. Pero yo quiero decirles una cosa. ¿Querrían esta noche ustedes decirle a Jesús: Señor Jesús, yo te acepto? Yo te acepto. Y yo acepto tu plano de salvación. Muchas veces en nuestra vida vienen momentos de tristeza, de dolor. Muchas veces en nuestra vida vienen lágrimas. No piensen que Dios los dejó y Dios los desamparó. Él no se olvidó de ti. Puede parecer que está demorando, pero tal vez no sea nada más que una expresión de amor, porque quiere enseñarte alguna lección. Respondan en su corazón a Dios mientras Sonete canta. Si las ondas y esta vida despedazan tu fe, haciendo que tú dudes y en breve volveré. Te suplico que contemples mi angustia en la cruz. Quieres prueba más que esta para ver mi gran amor. Tal vez piensas ser tan fácil olvidar que prometí, y en la historia de este mundo mis pies ya desgarré. Puede ser que una madre a su hijo te veí, pero
importa si demoro o si tarde ya aparece. Un día prometí volver y listo estoy a cumplir. No importa si demoro o si tarde